Bendito Dios, soy católico. ¿Cómo han estado, hermanitos? Espero que tengamos nuestro corazón lleno de Jesús y María, dispuestos a compartir esta reflexión número 3, titulada No tengas miedo, Dios nos libera. Ven, Santo Espíritu de Dios, en este día y llénanos nuestro corazón de fe y alegría. Ponemos en tus manos, Santo Espíritu de Dios, esta charla, para que seas tú, Paráclito Divino, difundiéndolo y permitiendo que llegue a nuestro corazón. Santo Espíritu de Dios, derríbame, destrúyeme, para que hagas con esas cenizas un altar para Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios, acompañado de María Santísima, para que nos enseñe la piedad, la oración, la humildad. Vamos a compartir del libro de Lucas, este Evangelio, capítulo 22, del 39 al 46. Salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos. Los discípulos le siguieron. Llegado al lugar les dijo: Pedid que no caigáis en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: ¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad, para que no caigáis en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanitos y hermanitas, comencemos con un entorno del Espíritu Santo, para que podamos entender este mensaje, bajarlo de nuestra mente a nuestro corazón. Y vamos a encontrar cómo Jesús les da una recomendación inicial: pedid para que no caigáis en tentación. Y lo repite 2 veces. Estaba con sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Pero Jesús tenía miedo, tenía temor, tenía agonía, y agonía de muerte, nos va a decir Marcos. Encontramos esta oración de Jesús en Mateo, Marcos y Juan también, pero en Lucas me llama la atención la respuesta de Dios, porque envía a un ángel que lo confortaba. Pero Jesús estaba en una actitud que, aunque con miedo, así como lo tenemos nosotros en este momento, porque no sabemos qué va a pasar, con esa agonía que tenía Jesús. Y esa agonía es una verdadera agonía, porque era una agonía de muerte verdadera, porque ya había sido revelado. Él sabía su misión y oraba de rodillas. Pero ¿qué pedía el Padre? Que, si era posible, quitara de él, pusiera a un lado esa misión, ese cáliz. Pero inmediatamente, como es Jesús obediente, expresaba: que no se haga mi voluntad sino la tuya.
Hermanitos, ese es el sentimiento que tenemos que tener nosotros en este momento, que se haga la voluntad del Padre. Entre más agonía, más oración. Nos dice la palabra, Jesús insistía más en la oración. Jesús, entre más miedo sentía, entre más temor sentía, esas incertidumbres sentía que tenía en su corazón, más oraba. Y es la invitación de esta reflexión. No tengas miedo, Dios nos libera. Él hace su parte, pero nosotros debemos hacer la nuestra. Más oración. Pero ¿qué sucede cuando Jesús llega confortado por el Espíritu de Dios, del Espíritu que le envió a través del ángel, que era el mismo Espíritu de Dios? Sus discípulos estaban dormidos. ¿Será que nosotros, hermanitos y hermanitas, estamos dormidos? Estamos despiertos ante los mensajes de miedo, pero estamos dormidos ante el mensaje divino, ante la revelación de Dios. Entre más agonía, más oración. 365 veces nos dice la palabra de Dios, no tengas miedo, no temas. Pero nosotros estamos sumidos en el mundo y no estamos sumidos en el cielo. En estos momentos hablamos de una pandemia. Técnicamente significa un brote de un virus epidémico que debe tener dos características: que traspase más de un continente y que los brotes se multipliquen por su propia transmisión comunitaria, es decir, que ya ha llegado el virus, ya no sean virus importados, sino que sea ese mismo virus de la comunidad que se siga expandiendo. Es una realidad. Como haya venido al mundo, bendito Dios. Solamente Dios sabrá. Solamente si fue impuesto, si fue sembrado, bendito Dios. Es una realidad que no podemos huir, de la cual no podemos salir. No podemos dejar de mirar. Pero si estamos mirando esta pandemia, si estamos mirando este virus, si nos estamos cuidando, si estamos teniendo unos protocolos que son necesarios, ¿cuánto más debemos tener ese cuidado con nuestra relación de fe con Dios? Debemos tener esos protocolos de obediencia con el Señor. Pero si dejamos de lado a Dios, ¿sabe qué va a suceder, hermanitos? Que vamos a caer en un miedo tan profundo que nos va a detener, nos va a paralizar. Dios nos libera. Este miedo que estamos teniendo, oremos al Señor. Este miedo que estamos teniendo, hagamos nuestro protocolo, nuestro Santo Rosario, Eucaristía diaria por televisión, mientras abren las iglesias. Hagamos nuestras oraciones. Pero no hagamos lo que está sucediendo en este momento, y es que esas personas que le servían a Dios, el miedo los ha paralizado. Ayer escuchaba a un señor que sirvió a la iglesia de forma espectacular, pero ahora se ha retirado y habla desde su propia humanidad. Y en 5 o 6 minutos que él escuchaba, habló de estos dos elementos: deconstrucción, patriarcado. Esos son elementos de nueva era, son elementos que están utilizando la religión del mundo, lo terrenal. Pero me llamaba más la atención todavía que después de deconstruir, que de eso nada se puede deconstruir. ¿Cómo se puede deconstruir una revelación de Dios? ¿Cómo se puede deconstruir la interpretación
de la palabra del Señor. Es imposible. Bendito Dios. Y seguidamente hablaba de la constitución apostólica Dei Verbum. Entonces vemos cómo utilizan, y acordándonos, ¿no?, que la Dei Verbum, esa constitución apostólica, nos habla de la doctrina genuina sobre la divina revelación, de lo que Dios dijo a esos profetas, a esos escribas guiados por la mano de Dios, en la transmisión, que esa palabra debía transmitirse al mundo, para que oyendo creamos en el Evangelio. Entonces, eso es nueva era. Ese es el miedo de la nueva era y el miedo de Dios. Dios nos habla en su palabra. ¿Quieren tener miedo? Yo sé de terror. Yo los podré aterrorizar verdaderamente. El miedo que tendríamos que tener en este momento verdaderamente debía ser alejarnos del Señor. Eso sí nos tendría que aterrorizar y eso sí nos tendría que paralizar. El no hacer mi rosario diario, el no hacer mis oraciones, el no estar en unión con el Señor. Ese es el verdadero miedo el que tendría que tener, el perderme el cielo y condenarme. Si tuviéramos ese miedo tan presente, el de Dios, el temor de Dios, no hiciéramos todo lo que hacemos, hermanitos. Bendito Dios, soy católico. Y por eso vamos a recordar a Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. No temas, que contigo estoy yo. No receles, que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado. Te sujeto con mi diestra justiciera. Isaías, Antiguo Testamento. Antes de esta nueva humanidad, de estas nuevas generaciones, Dios promete que Él estará con nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Lo que estaba haciendo María cuando hubo la anunciación. Lo que hacían esos profetas cuando había esa revelación divina, que era orar. Hoy es viernes donde debemos hacer sacrificios, porque es un viernes donde recordamos la crucifixión, la pasión del Señor. ¿Lo hemos hecho? ¿O simplemente nos robustecemos en el mundo y no nos robustecemos en la fe? María, en Lucas 1:30, estaba allí orante y le dice el ángel: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo, hermanitos y hermanitas? Hallar gracia delante de Dios a través de nuestro estilo de vida, de renunciar al mundo, al demonio y a la carne, de renunciar a las cosas que nos alejan de Dios. Verdaderamente es muy sencillo. Debemos trabajar en Dios, debemos amar en Dios, inclusive debemos pelear en Dios. Si tenemos algo que reclamar, hacerlo como lo haría Jesús o como lo haría María. Ese es el mensaje de Dios para hoy. No tengas miedo. Ese miedo reposado en el Señor, ofrecido al Señor, nos va a sacar adelante. No podemos cambiar lo que ya Dios ha permitido que sea, pero podemos amar a Dios y ofrecerle a Dios y pedirle lo que tenemos en nuestro corazón, para que si es la voluntad del Señor, lo cambie, nos lo dé. Debemos ser agradecidos infinitamente, pero no tener al Dios pandemia por encima de al Dios Yahvé. Este mensaje de hoy
es para mí primeramente. No tengas miedo. Dios nos libera. Bendito Dios, soy católico. Y vamos a comenzar este día poniéndonos en manos del Señor todos nuestros proyectos y diciéndole que nuestro miedo, ese miedo que a Jesús hizo brotar gotas de sangre espesa, dice la palabra, hoy se lo entregamos al Señor, al Dios Todopoderoso, al Dios, al Rey de los ejércitos, al Libertador, al verdadero, para que se haga la voluntad del Señor. Y si Él quiere, nos envíe un ángel para que nos conforte. Hoy saludamos a nuestro ángel de la guarda, ese ángel que Dios ha puesto para que nos cuide, que siempre va a estar con nosotros si somos obedientes. Señor, gracias por este bello mensaje, porque solamente tú nos das palabra de vida y palabra verdadera. Gracias, mi amado y queridos cristianos católicos. Comencemos hoy con la mano poderosa del Señor, encomendándonos a Él, porque dice María en Lucas, cuando agradecía a Dios con esa bella oración del Magnificat, porque su brazo ha hecho proezas por mí. Dios hace proezas por nosotros. Él hace su trabajo, Él cumple. Cumplamos nosotros haciendo el nuestro, estando orantes, estando dispuestos al amor de Dios, siendo pacientes en el hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos. Queridos hermanitos, que la gracia del Señor esté con todos ustedes y con su espíritu. Hasta la próxima. Bendito Dios, soy católico.